Hola, voy a hablarles acerca de la comunicación de riesgos y cómo ponerla en práctica en el caso de los virus respiratorios emergentes. Existen algunos factores únicos en lo referente a la comunicación de riesgos durante un evento respiratorio emergente. Los aspectos que suelen ser los más típicos y comunes son la necesidad de una buena higiene respiratoria y una buena higiene de manos. A veces nos preocupamos mucho por el contagio de virus respiratorios entre humanos, casi siempre es así, y otras veces entra en juego el riesgo de contagiarnos a través de alimentos. Cuando pensamos en contagio entre humanos, solemos hablar de tomar precauciones contra las gotículas, que salen despedidas cuando una persona tose o estornuda y se le escapan algunos fluidos. Puede que alguien cerca de usted o de la persona infectada las inhale, lo que hace que la enfermedad se propague. En resumen, estas son algunas áreas en las que debemos concentrarnos en términos de comunicación. Los objetivos de aprendizaje de esta unidad son que al final de la misma usted pueda describir los asuntos clave en comunicación de riesgos de los virus respiratorios emergentes, enumerar al menos 3 obstáculos para la aceptación efectiva del asesoramiento de ayuda e identificar algunas intervenciones clave para poner en práctica la comunicación de riesgos durante un brote o un evento. En una emergencia, lo importante en la comunicación de riesgos es poder intercambiar en tiempo real información, asesoramiento y opiniones de expertos o autoridades con la gente. Esto significa que estas cosas suceden muy rápido y se encontrará con dos grupos distintos. Por un lado, los expertos o las autoridades y por el otro, la población afectada. Lo que resulta interesante es que en el contexto de una emergencia, estos dos tipos de personas hablan prácticamente idiomas diferentes. Los expertos y las autoridades lo abordan realmente desde una perspectiva científica o administrativa, mientras que la gente afectada lo hace basándose en su vida personal. ¿Cómo me va a afectar a mí esto? ¿Cómo afectará a mi familia? Y todo esto en medio de la emergencia que está produciéndose y de la enfermedad respiratoria. Todo esto puede afectar realmente al bienestar de la sociedad y a la economía en el lugar donde viven estas personas. Por lo tanto, el propósito de la comunicación de riesgos es que la gente pueda tomar decisiones informadas para mitigar los efectos de una amenaza de salud pública, como puede ser el brote de una enfermedad. Esto es algo realmente importante. Lo que necesitamos saber es cómo piensa la gente, cómo son sus vidas, qué tipo de decisiones van a tomar durante un evento que puedan ayudarles o perjudicarles. Entonces, en comunicación de riesgos en emergencias, también estamos trabajando muchas veces con el compromiso de la comunidad. Se habrá dado cuenta de que esta sección se llama Compromiso con la comunidad y comunicación de riesgos. Y aquí entran en juego muchas áreas o dominios diferentes. Hay mucha comunicación con la gente y muchas intervenciones de las ciencias sociales. Aprender realmente sobre el enfoque centrado en la gente para saber cómo son sus vidas, qué les preocupa, qué idiomas hablan, a qué nivel lo hablan y qué acceso tienen a los servicios de salud, entre otras cosas. Además, implica comunicación de masas, radio, televisión, prensa escrita e incluso las redes sociales. Estos elementos funcionan como un todo y nos permiten comunicar mejor para que la población pueda entender y adoptar los comportamientos que les estamos recomendando. Hay varias etapas durante el brote de una enfermedad en las que la comunicación resulta fundamental. Antes de la emergencia está la anticipación o preparación. Se puede hacer mucho en cuanto a comunicación de riesgos antes de que suceda el evento. Resulta sorprendente la cantidad de cosas que pueden hacerse de manera anticipada, como por ejemplo comprobar que los mensajes llegan a los grupos de población que usted cree que puedan verse afectados, asegurarse de que tiene un esfuerzo coordinado para actuar con colaboradores potenciales durante el brote, de que se utilizan los canales de comunicación existentes, de que el personal está capacitado para manejar la situación, etcétera, etcétera, etcétera. El siguiente paso podría ser la detección temprana de una emergencia y este es un momento crítico cuando se trata de comunicación de riesgos, porque esa primera comunicación realmente puede generar o interrumpir la respuesta. Es muy importante captar bien ese primer mensaje y resulta esencial ser una de las primeras voces en una emergencia. Posteriormente, durante el periodo epidemiológico, surgen cosas como el confinamiento y la mitigación, y la comunicación de emergencias es un circuito bidireccional entre la población afectada y el personal de respuesta a la emergencia para garantizar que la comunicación y los mensajes llegan a la gente que lo necesita y como necesitan oírlo. Una de las preocupaciones principales cuando se trata de una enfermedad respiratoria emergente es que podría haber infección cruzada en los hospitales donde se atiende a los pacientes. Es lo que se conoce como contagio nosocomial hospitalario.
Se da cuando existe contagio entre personas en las salas de espera o potencialmente en otros espacios del hospital o similares. Es un área importante para los trabajadores sanitarios, ya que tienen mucho que hacer para garantizar las medidas de prevención y control de las infecciones y que éstas se apliquen durante el tratamiento que existe durante el brote. Es esencial que las medidas de prevención y control de infecciones se apliquen inmediatamente, tan pronto como haya una identificación temprana de pacientes. Esto es responsabilidad de los trabajadores sanitarios, por lo que constituyen otra audiencia meta con quien tenemos que poder comunicar con anticipación y durante la amenaza emergente. Algunas enfermedades respiratorias emergentes pueden ser provocadas por el contacto directo y cercano con animales o el consumo de productos de origen animal crudos como la leche o la carne, entre otros. A veces resulta difícil de comunicar esto porque puede darse una situación cultural particular dependiendo de la población con la que se trabaje. Es decir, comunicar que quizás los suyos no son los comportamientos más saludables puede resultar complicado cuando trabajamos con una comunidad y requiere implicarse mucho con ella para entender de dónde vienen, qué información necesitan y qué motiva sus comportamientos. Cuando se trata de enfermedades respiratorias emergentes, es importante pensar en el tipo de gente, porque puede que necesiten escuchar mensajes distintos o que reaccionen de manera diversa a la hora de mitigar los efectos de la emergencia. En este caso, a veces serán las autoridades y los portavoces de organizaciones gubernamentales. Sin lugar a duda, los trabajadores sanitarios son un público objetivo importante, pero además son fuentes de información esenciales. Los trabajadores sanitarios son de las personas en las que más se confía del mundo. Por eso necesitamos comunicar bien con ellos, para que puedan ofrecer tratamiento a la vez que se protegen, pero también para que podamos recurrir a ellos como fuentes de información para la población afectada. El personal que gestiona hospitales, ONGs y organizaciones de las comunidades, gente con capacidad de influir, los sectores del viaje y del turismo, las autoridades de salud animal, todos ellos pueden de alguna manera ser fuentes de información, pero también constituyen en sí mismos un público objetivo. Y cuando hablamos de audiencias metas o de público objetivo, muchas veces oímos a la gente decir, bueno, ya sabes, ministerios de sanidad de los gobiernos dicen que nosotros vamos a comunicar con el público en general. Realmente intentamos pensar que no hay que comunicar simplemente con el público general, que los mensajes no serán lo suficientemente precisos como para que los capte el público objetivo. Por eso, lo que nos gustaría es promover la idea de que hay que pensar en segmentos individuales de la audiencia meta o en el público general de una manera precisa. Algunos de estos grupos también pueden ser trabajadores sanitarios, pacientes, sus familiares, la comunidad en la que viven, cuidadores a domicilio. Las familias, los grupos de influencia y las propias comunidades son frecuentemente muy buenas fuentes de información para las propias comunidades. Quizás las personas que viajan desde o a países infectados y la población que puede estar expuesta a animales como veterinarios y granjeros, entre otros. Y después también hay que pensar en otros grupos vulnerables, como por ejemplo los trabajadores migrantes, en función del país o del lugar en el que se esté llevando a cabo la comunicación. Muchas veces en comunicación podemos comenzar con lo que llamamos un mapa de mensajes. Esto es un mensaje general para una comunidad que responderá a algunas de las preguntas más básicas. Este es un ejemplo de mensaje dirigido al público general que responde a la pregunta que probablemente todos se estén haciendo. ¿Cómo puedo evitar contagiarme? Y como se puede apreciar, hay un mensaje clave y tres mensajes de apoyo subyacentes. La idea es que el mensaje clave es en realidad lo único que verdaderamente queremos recomendar al público para ayudarles a que no contraigan el virus y los mensajes de apoyo son aspectos que respaldan al mensaje clave. En este ejemplo, nuestro mensaje clave es que hay que lavarse las manos con frecuencia con algún producto a base de alcohol o con agua y jabón. Los mensajes de apoyo deben incluir qué cosas hay que hacer y por qué, para saber que es necesario tener las manos limpias y que hay que evitar tocarse los ojos, la nariz, la boca, si no nos hemos lavado las manos. Y hay que lavárselas como cuando se tienen las manos visiblemente sucias. Nos las tenemos que lavar con agua y jabón durante al menos 20 o 30 segundos. O bien pueden canturrear la canción de cumpleaños feliz entera, dos veces con las manos debajo del chorro del agua y luego secárnoslas. Y para terminar, el tercer mensaje puede ser que cuando las manos no estén visiblemente sucias, se las puede lavar uno con algún producto a base de alcohol durante 20 segundos o con agua y jabón. Estas son el tipo de cosas que contribuyen a apoyar y a complementar mejor el mensaje clave. Aquí tenemos otro mensaje clave que podemos utilizar cuando se ve un brote de un virus respiratorio emergente.
Este está relacionado con la cortesía cuando se tose. Al toser o estornudar, hay que cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo. Después hay que tirar el pañuelo inmediatamente y lavarse las manos. Seguidamente, puede ver debajo algunos mensajes de apoyo que aportarán algo más de información sobre cómo hacerlo con precaución. Como se puede ver, hay más información que indica que si no se tiene pañuelo se puede toser o estornudar cubriéndose con la manga o el codo doblado y después hay que lavarse las manos inmediatamente después de tirar el pañuelo a la basura. Puede utilizar algún producto a base de alcohol o agua y jabón para lavarse las manos. Ya saben que al toser o estornudar pueden salir pequeñas gotículas de la nariz o la boca que pueden contener gérmenes. Estas son simplemente las respuestas a por qué hay que hacer todo esto y por qué ayuda a proteger la salud. Y este es otro ejemplo. Si tiene fiebre, tos o dificultad para respirar, hay que buscar atención médica rápidamente e informar de los últimos viajes al servicio médico. Es importante que el público lo sepa. Y viene seguido de algunos mensajes de apoyo subyacentes para darle algunas respuestas al público, a los medios o a quien pregunte. ¿Por qué se recomienda esto? Debe proporcionar el historial de viajes y los lugares que haya visitado porque pueden estar relacionados con el lugar en el que se infectó. Después, informar de si ha podido haber tenido algún contacto cercano con alguien que también esté enfermo y pueda tener una infección confirmada para ayudar al personal médico a saber si la persona también podría estar infectada con esa enfermedad respiratoria. Y también hay que decir si se ha visitado algún mercado con animales o consumido productos de origen animal. De nuevo, se trata de pistas sobre las razones por las que el público objetivo haya podido contagiarse de esta enfermedad. La medida más importante para detener un brote respiratorio emergente es practicar una higiene de las manos adecuada. Esto consiste sencillamente en lavárselas con agua y jabón o un antiséptico con alcohol durante unos 20 segundos. El personal médico debe hacerlo antes de tocar a cualquier paciente y de llevar a cabo cualquier procedimiento, después de haber estado en contacto con fluidos corporales e incluso de haber tocado las superficies que rodeen a un paciente y antes y después de llevar su EPP, o sea, el equipo de protección personal. En cualquier caso, es importante lavarse las manos después de haber estado en contacto con secreciones respiratorias y objetos contaminados. Todo esto es para los centros sanitarios, pero el proceso de lavarse las manos durante 20 o 30 segundos, ya sea con un producto a base de alcohol o con agua y jabón, también es muy importante a nivel individual y especialmente cuando surge un brote respiratorio emergente. En resumidas cuentas, lo que pretendemos es inculcar una etiqueta respiratoria, lo que implica cosas como cubrirse la boca con un pañuelo cuando se tose o estornuda, o hacerlo con el codo flexionado, asegurándose de que el pañuelo de papel se tira inmediatamente y se lavan las manos justo después. A veces, si alguien tiene una enfermedad respiratoria, se le puede pedir que se ponga una mascarilla o cubrebocas. ¿Y esto por qué? Porque estamos intentando evitar que se extienda la enfermedad con las gotículas de la tos o los estornudos. A veces estas salen proyectadas, otras personas pueden respirarlas y eso es lo que propaga el virus. Hay que asegurarse siempre de que haya papeleras cerca para que la gente pueda tirar los pañuelos desechables. Y otra medida importante es que haya instalaciones para lavarse las manos o desinfectante a base de alcohol. Hay dos comportamientos muy importantes durante un brote respiratorio. Por un lado, que las personas se laven las manos con frecuencia. Normalmente recomendamos que se haga con un desinfectante a base de alcohol porque es muy efectivo si las manos no están visiblemente sucias. Si sí lo están visiblemente sucias, entonces es importante lavárselas con agua y jabón. Y por otro lado, que al toser o estornudar nos cubramos la boca con un pañuelo o lo hagamos en la manga con el codo flexionado si no tenemos pañuelo. Después hay que tirar el pañuelo y asegurarse de que nos lavamos bien las manos. En caso de no sentirse bien, es importante consultar a un médico o profesional sanitario si se tiene fiebre, tos severa y dificultad para respirar durante los 14 días posteriores a la vuelta de algún lugar en el que pueda haber habido un brote de enfermedad respiratoria. Es importante informar al profesional sanitario que le atienda de si se ha estado en contacto cercano con alguna persona que pueda haber tenido fiebre o que tosiera. Cuando hablamos de contacto cercano, a lo que nos referimos es a un miembro de la familia o alguien a quien se haya cuidado o alguien al lado del que se haya estado sentado durante un largo periodo de tiempo o que nos haya podido toser o estornudar encima. O incluso podríamos decir que un contacto cercano es alguien que haya estado más o menos a 1 metro de distancia.
pero generalmente nos referimos a una relación familiar, personas con las que se convive o comparten comidas, etc. El contacto también puede suceder si se ha visitado un mercado de animales o si se han consumido productos de origen animal. Estos son factores importantes que pueden decirle a los médicos si alguien se ha infectado o no con una enfermedad respiratoria. Una de las razones importantes por las que comunicamos los riesgos e intentamos implicar a la comunidad es que trabajamos con diferentes colectivos con sus tradiciones y prácticas culturales propias. Estas cosas varían de una comunidad a otra y algunos de estos factores pueden ser muy relevantes cuando se trata de atender a personas que pueden tener enfermedades respiratorias. Por ejemplo, el hecho de que la manera de ofrecer la atención médica o cómo cuidan las familias de sus miembros enfermos puede variar de una comunidad a otra. Las personas en las comunidades pueden tener comportamientos diferentes a la hora de buscar atención médica o puede que simplemente no tengan acceso a los servicios sanitarios. Tener familiares cercanos que vivan en las proximidades realmente puede influir mucho a la hora de ponerse enfermo o no. Y luego también hay un factor relacionado con la comida, los platos tradicionales y si están bien cocinados o no, lo que también puede llevar a una mayor propagación de las enfermedades, etc. Cuando hablamos de errores de comunicación, un problema importantísimo es que se confíe o no en las autoridades. Cuando la gente está siempre oyendo información, se preguntan si pueden o no confiar en la fuente de la que proviene. Se preguntan si esa fuente es creíble o fiable. ¿Confío en esta persona, en el individuo, en el portavoz o en las redes sociales que me están dando esta información y la entiendo? ¿Las premisas e indicaciones son coherentes en los diferentes canales en los que se difunden? ¿Las recomendaciones de la televisión son las mismas que las que me ha dado el médico, las que me dijo ayer el vecino de al lado y las que he oído en las redes sociales? El asunto de la coherencia en los mensajes es de verdad importante, particularmente en una situación de emergencia. Muchas veces puede que la comunidad no entienda bien cómo se transmite la enfermedad. Puede ser que tengan sus propias creencias sobre ese tema, así que hay que hacer que comprendan lo que queremos decir cuando hablamos de transmisión de persona a persona y cómo la gente puede haber contraído una enfermedad durante los viajes y transportes que haya hecho o los contactos que haya podido tener, o que quizás pueden haberse infectado en un hospital o en un centro de atención médica o incluso en un evento masivo en el que se han concentrado mucha gente. ¿Por qué todo esto es tan importante cuando se trata de un brote respiratorio? Y los posibles contactos con animales infectados o sus productos. Todo esto es importante y las personas tienen que entender los riesgos que puede implicar cualquiera de estos asuntos. Hay que entender que comunidades diferentes tendrán accesos diferentes a la información. La gente tendrá sus canales preferidos y en los que confían. Algunas personas optarán por obtener toda su información de las redes sociales, otras confiarán más en sus profesionales sanitarios. Por eso es realmente importante saber quién es nuestro público y saber dónde van a buscar información, así como usar un lenguaje que ellos usen para que puedan comprender la información que les estamos dando, ya sea por escrito o a través de imágenes, etc. Por lo tanto, es importante asegurarse de que se usan las fuentes de información a las que la gente suele recurrir y además usar su idioma, también cuando proporcionemos información sobre protección de la salud. Ser el primero, ser rápido y ser frecuente es esencial. Ese primer anuncio durante un brote respiratorio emergente es realmente crítico. Es importante porque permite a la población saber a quién hay que escuchar, en quién se puede confiar y de dónde vendrá la información futura, de qué autoridad. A lo largo del brote, es importante que la gente sea más consciente de la enfermedad. Hay que dar actualizaciones sobre la situación constantemente, especialmente entre trabajadores sanitarios y la población de riesgo. Las cosas van cambiando constantemente y eso se traduce en mucha incertidumbre. Hay muchas incógnitas. Y es importante que las autoridades de salud pública expliquen esa incertidumbre y digan abiertamente que hay muchas cosas que no se saben en ese momento, pero que se está aprendiendo y tratando de averiguar más y que se les hará saber en cuanto se tenga más información. Incluso si no se tiene más información, es importante tener al corriente a la población regularmente con la información actualizada que sí se tenga. También es importante ser proactivo en la difusión de la información, difundir información por canales y con recursos diferentes, seguir haciendo actualizaciones frecuentes y siempre, siempre, siempre diciéndole a la gente a dónde pueden acudir para obtener más información. Un elemento clave en comunicación de riesgos es que su objetivo principal es ayudar a las personas a tomar decisiones informadas para proteger su salud y la salud y el bienestar de su familia. Y esto puede llevarse a cabo mediante enfoques diferentes.
Lo que intentamos hacer en comunicación de riesgos es combinar tácticas y enfoques, es decir, no se trata únicamente de lo que aparece en los medios de comunicación, no son solo las redes sociales, ni los portavoces o folletos o panfletos o carteles. Es una mezcla de cosas. Lo que realmente tratamos de hacer es enviar el mismo mensaje por varios canales diferentes para que a la gente le lleguen las mismas recomendaciones y sepan cuáles elegir. En otras palabras, que si lo escuchan una y otra vez, estarán más dispuestos a seguir esas recomendaciones. La gente se inquieta mucho cuando le van llegando mensajes contradictorios. Uno de los factores principales y clave en comunicación de riesgos es la coherencia. Coherencia del mensaje y mensajes reiterativos que le llegan al público objetivo. El siguiente elemento de importancia es que se deben identificar y gestionar los rumores o la información errónea con mucha rapidez. Pase lo que pase, en una emergencia siempre van a surgir rumores. Algunos pueden ser extremadamente perjudiciales porque realmente pueden tener un efecto adverso para la salud pública. Algunas cosas que podrían tenerlo serían las recomendaciones, por ejemplo, de medicamentos falsos o decirle a la gente que adopte comportamientos que no van a ayudar a mitigar la enfermedad y cosas por el estilo. Algunos afectan más bien a la reputación, pero a pesar de todo siempre suceden. Es una realidad que se da en cualquier emergencia. Otro campo que es realmente importante es elaborar materiales de fácil comprensión en el lenguaje que utilice el público objetivo y, una vez más, a través de los canales de comunicación que prefieran. Otra cosa realmente importante es que cuando desarrollas información, mensajes y material, es esencial evaluar a aquellos con el público objetivo y asegurarse de que la intención, lo que pretendemos transmitir, realmente puede actuar sobre el público objetivo. Una cosa importante es hacer que algunos miembros del público objetivo miren la información o la lean o la escuchen y luego preguntarles qué harían después de ese mensaje. Y si es lo que se pretendía, entonces se está avanzando en la dirección correcta. Pero es importante pensar la terminología para asegurarse de que entienden el mensaje y luego pueden seguir adelante con la acción que deseamos para que no haya barreras en el juego. Cuando hablamos de comunicación de riesgos, es realmente una combinación de medios de comunicación. Incluye iniciativas de sensibilización de masas, carteles, panfletos y otros materiales de IEC. Estamos hablando también de movilización social y de poder trabajar directamente con comunidades de riesgo e involucrarlas en el proceso de toma de decisiones. Es un enfoque muy centrado en las personas. También hay que tener en cuenta a los socios y colaboradores en las comunidades, porque sabemos que en salud pública no siempre podemos hacerlo todos nosotros solos, o puede que no seamos la voz que genere más confianza a la hora de dar una respuesta. Por eso lo que realmente tenemos que intentar es trabajar con personas que están en contacto diario con miembros del público objetivo. También se usan recursos típicos de la prensa escrita, como comunicados y anuncios públicos, pero lo que realmente queremos es crear una comunicación bidireccional con la población afectada. Actualmente contamos con excelentes opciones, líneas directas, programas de radio en los que llama la gente y sistemas que nos permiten monitorear las reacciones en las redes sociales. Lo que queremos saber es qué se dice en el público objetivo a través de las redes sobre las preguntas, las inquietudes y cualquier información errónea. Así podremos cambiar la estrategia de nuestra comunicación y abordar esa desinformación. De nuevo, las líneas directas son una excelente manera de hacerlo, porque se reciben preguntas típicas y recurrentes y se puede tener a una persona humana que responde más o menos adecuadamente. Por eso las redes sociales, que se mueven a un ritmo rapidísimo, realmente a través de ellas podemos saber casi instantáneamente cuáles son los rumores y los bulos que circulan por ahí. Otras medidas realmente buenas para la comunicación bidireccional es hablar con los trabajadores sanitarios, porque también son ellos los que conocen de verdad las preguntas más comunes sobre el brote de la enfermedad. En resumen, es importante desarrollar esa comunicación bidireccional ahora para entender el punto de partida de la población y qué tipo de información pueden necesitar para proteger su salud. La comunicación de riesgos debe formar parte de las operaciones sanitarias del sistema de gestión de incidentes. Es importante que los encargados de la comunicación de riesgos se sienten a hablar con los que responden y con epidemiólogos que informen sobre la enfermedad para saber más sobre cuáles son las amenazas, cómo son los comportamientos y comprender realmente cómo podemos mejorar la comunicación sobre una enfermedad particular o, en este caso, una enfermedad respiratoria. Hay que desarrollar un plan de comunicación de riesgos que tenga objetivos y resultados claros y que realmente ayude a encontrar los recursos necesarios para alcanzar esos objetivos. Es importante contar con el personal, las herramientas y el dinero para asegurarse de que puede seguir su plan de comunicación de riesgos para lograr esos objetivos.
Otro elemento clave es la coordinación de la comunicación con diferentes voces que respondan. Si el Ministerio de Salud ya está lidiando con una enfermedad respiratoria que quizás proceda de un animal, resulta realmente necesario trabajar estrechamente con el Ministerio de Agricultura o con otros ministerios que puedan ofrecer respuestas para asegurarse de que los enfoques que se transmiten desde los ministerios son similares y que están tratando de llegar al mismo público objetivo o a públicos diferentes a los que cada uno puede llegar más fácilmente con diferentes mecanismos de comunicación. Pero de nuevo, esto se consigue con comunicación frecuente y constante, que entra en juego cuando hay que controlar los rumores y coordinarse con los principales socios y responsables, porque seguramente a ellos les estarán llegando preguntas y conocen la información incorrecta que circula, algo a lo que otras instituciones no pueden acceder desde su perspectiva. Y lo que es esencial, realmente crítico, es contar con un mecanismo de vía rápida para poder enviar información muy rápido. Esto no siempre es fácil, cuando hay muchas cosas que no se saben ni cuando se trabaja en una organización especializada y respaldada por el conocimiento científico. Los científicos y expertos quieren asegurarse de que se transmite la información correcta. Eso es muy importante, pero también es muy importante poder informar rápidamente. Y una forma de hacerlo es asegurándose de que hay unas pocas personas clave que puedan validar rápidamente la información y transmitirla lo más rápidamente posible a la población afectada. Otra parte importante es contar con un sistema para poder monitorear rumores y desinformación que circulen por las redes sociales y los medios de comunicación para así reaccionar después y contrarrestar con algún cambio en la estrategia de comunicación. Bueno, pues muchas gracias. Hemos llegado al final de este módulo. Si tiene alguna pregunta, no dude en enviarla a alguna de las direcciones de correo electrónico que aparecen en pantalla. Y si quiere saber más sobre los coronavirus, consulte el enlace que está debajo.